dietista nutricionista y vengo a traeros este tercer vídeo para Miastenia España en el que ha colaborado Bankia para hablaros de espesantes y de texturas modificadas. Como os he venido contando en las últimas semanas, los pacientes que sufren miastenia tienen problemas para la deglución y masticación. Por lo tanto, es necesario hacer adaptación de las texturas de los alimentos y platos convencionales para que pueda facilitarse de esta manera su consumo. Como ya conocéis las personas con miastenia, existen algunas marcas comerciales de espesantes y gelificantes que nos van a proporcionar en el plato esa facilidad para la deglución y masticación. Mi papel hoy como nutricionista es explicaros otras opciones con las que a través de alimentos podamos conseguir esa textura deseada. Además de modificar la textura, vamos a conseguir mejorar el perfil nutricional, ya que vamos a intentar en la medida de lo posible que los alimentos que incluyamos con esta función tengan un objetivo nutricional muy claro. Entonces, presentaremos una serie de alternativas para poder conseguir las texturas deseadas. Antes de pasar a enseñaros los platos que he traído para que podáis ver diferentes texturas, diferentes presentaciones y diferentes alimentos, vamos a hacer un pequeño repaso de las tres presentaciones que podemos encontrar. La primera, la textura tipo néctar. En este caso, cuando lo extendemos va a formar hilos finos y podemos perfectamente beber en taza o tomar en pajita. La segunda textura, la textura tipo miel, en este caso va a formar unas gotas mucho más densas, unas gotas más gordas y del mismo modo podemos tomarlo como si fuera un líquido con cuchara. Y la tercera textura sería la tipo pudding, en este caso va a formar grandes bloques, grandes trozos y lo podemos tomar con cuchara. Una de las cosas muy importantes para la elaboración de este tipo de platos es que resulte apetitoso. Hay que tener en cuenta que el paciente con miastenia puede correr el riesgo de sufrir desnutrición desde el punto de vista de la pérdida y la depleción de la masa muscular. De tal manera que es muy necesario que todos esos platos resulten atractivos y no sea simplemente un triturado, una dieta triturada, una dieta turmix en la cual todos los ingredientes están mezclados y no sabe a nada, no tiene color de nada o no tiene forma de nada. Por ejemplo, si en una dieta de consistencia sólida comiéramos, por ejemplo, unas alubias verdes con patatas, vamos a hacer un triturado de alubias verdes con patatas teniendo un color un poco extraño, con una forma un poco extraña. Pues quizás sería mucho más adecuado si hiciéramos un triturado de las alubias y un puré de patata y lo servimos en el centro con una apariencia un poco distinta y un poco más atractiva. Como os he dicho, es muy importante que para el paciente con miastenia le resulte atractiva la comida. Si corremos el riesgo de que no lo coma, podemos estar incurriendo en una posible desnutrición. Como he dicho antes, existen algunas marcas comerciales, por ejemplo de gelificantes. Eso nos va a permitir convertir algo como el agua, que es totalmente líquido, en una consistencia mucho más sólida. Eso, por ejemplo, puede ser adecuado a la hora de procurar hidratación en el paciente para que de esta manera consigamos hacer llegar el agua a través de un batido de fruta con agua y gelatina, por ejemplo, o simplemente gelificar agua de sabores para conseguir esa ingesta de agua. Además de las gelatinas, otras de las sustancias con las que siempre se ha tendido a hacer estas texturas modificadas eran con cereales o con lácteos como la leche o la nata. En este caso lo que permiten es efectivamente modificar la textura, pero pueden producir efectos indeseados como la adición de calorías que no se desean. Puede ser también que implique un aumento del aporte de hidratos de carbono en el plato cuando no era el objetivo inicial, o también de las grasas saturadas en el caso de la nata o en el caso de algunos lácteos muy grasos. Vamos a aprender a manejar otro tipo de sustancias que también nos proporcionan este mismo efecto, pero a la vez van a enriquecer nutricionalmente el plato, como por ejemplo pueden ser semillas muy bien trituradas e hidratadas, pueden ser también frutos secos, pueden ser otros componentes proteicos de los alimentos y de esta manera poder conseguir llegar a esa consistencia que nos va a permitir comer de igual manera saludable, nutricionalmente completo y que siga siendo atractivo. Uno de los consejos que os voy a dar es haceros con un buen molinillo de café. Si tenemos este utensilio en la cocina, nos va a permitir generar harinas de otro tipo de cosas que no son la típica harina de maíz que tenemos todos en casa o una harina de trigo. Por ejemplo, podemos hacer harina de garbanzo, podemos triturar semillas de tal manera que, además de hacer más fácil su integración en los platos, nos va a permitir su mejor absorción de nutrientes. Podemos también hacer harina de frutos secos, o podemos hacer otras elaboraciones que permitan que el producto esté completamente triturado para integrarlo en el plato.
Voy a enseñaros los platos que he traído para mostraros los diferentes tipos de texturas. Comenzamos con la primera, la textura tipo néctar. Recordad que era la textura que podíamos tomar perfectamente con pajita o bebiendo directamente de la taza. El primer ejemplo es este batido de mango. Es un batido que he utilizado fruta fresca, de tal manera que si lo hubiera utilizado congelado nos daría una textura mucho más densa, más propia de la segunda textura, de la textura tipo miel. En este caso lo he mezclado con leche o con bebida vegetal, según los gustos o según las preferencias de cada uno, y le he añadido una gotita de vainilla. Y ahora os traigo una crema de verduras. Precisamente lo que quiero mostraros con las cremas de verduras es que aprovechemos a utilizar este tipo de preparaciones para aquellas verduras o aquellas frutas o verduras que no podríamos tomar de otra manera. Por ejemplo, imaginad que la naranja, que es una fruta difícil de tomar por su gran contenido acuoso que se mezcla con las fibrillas que tiene, perfectamente podemos añadirlo en una crema de calabaza, puerro y unas gotas de naranja que nos permitan acceder a ese sabor y a esos nutrientes y así no suponga ningún riesgo para el atragantamiento. En este caso es una crema de espárragos. El espárrago es otro alimento que tampoco es fácil de tomar por su gran contenido filamentoso. De tal manera que le hemos puesto espárragos, calabacín, cebolla y puerro. De esta manera, bien triturado y bien pasado luego por un colador, no debería de haber ningún problema. Como veis aquí hay una gotita en el centro. En este caso es yogur rico en proteínas. Probablemente hayáis visto en algún centro comercial, en algún supermercado este tipo de productos. Son yogures un poquito más densos que el yogur convencional y nos sirven para espesar. Por lo tanto, como en este caso no he querido añadir patata para que viéramos otras opciones, si queremos conseguir una textura menos líquida podemos añadir este tipo de yogur. Y lo que veis aquí es un pesto de pistachos. En este caso no sería apto para todos los grados, ya que hay personas que pueden producirle atragantamiento. En el caso de que no sea así, pues sería una buena forma de poder acceder a los frutos secos como el pistacho y además le va a dar muy buenos ácidos grasos y muy buen sabor. La segunda textura, la tipo miel, como hemos dicho, se separaba en gotas mucho más densas. Entonces, este primer plato que os traigo es una brandada de bacalao con un aceite de pimientos del piquillo. En este caso, el espesante que tenemos es la propia gelatina del pescado. Estamos hablando de que el bacalao es un pescado, como hemos dicho, muy gelatinoso y eso es lo que va a permitir hacer la propia emulsión. Del mismo modo que haríamos un pil-pil, pues hemos elaborado esta crema, esta brandada de bacalao. Lo único que hemos hecho ha sido sofreír un poquito el bacalao con unos ajitos, guardar el aceite junto con la gelatina que nos ha quedado y triturar bastante. Y luego ir emulsionando poco a poco con la gelatina que iba resultando. Y para que tuviera ese toque de los pimientos del piquillo, un aceite de pimientos del piquillo bien triturados. Al igual que en este caso hemos utilizado la gelatina del bacalao, podemos utilizar otros alimentos que también son bastante gelatinosos, como por ejemplo podría ser el congrio o el cabracho, por ejemplo, que tienen bastante gelatina. Y en este caso hemos hecho un batido más sólido de plátano. Como os he dicho antes, hemos utilizado la fruta congelada y de esta manera queda una consistencia mucho más sólida. Pero lo que nos ha dado realmente esta consistencia más para comer en cuchara que beber en pajita han sido las semillas de chía. No sé si algunos conocéis estas semillas, se trata de una semilla que se utiliza mucho en cocina como espesante. Si la dejamos a remojo durante unas cuantas horas, conseguimos que ese agua del remojo se quede gelatinizada. De esta manera, lo que yo he hecho para elaborar este pudín ha sido colar y triturar bastante bien estas semillas para que no quedaran restos y por lo tanto no hubiera riesgo de atragantamiento y lo he triturado con el plátano. De esta manera, como podéis ver, nos queda una consistencia mucho más sólida que nos pasaba en el batido de mango. Y por último, la textura tipo pudding. En este caso vamos a utilizar alimentos generalmente más proteicos para generar esa sensación de pudding, esa sensación de solidificación. Por un lado tenemos el típico pastel, en este caso es un pastel de cabracho, es un pastel de pescado, cuya función espesante reside en el huevo y en la gelatina que, como os he dicho, que tenía bastante el cabracho.
De esta manera, si homogeneizamos bastante bien la mezcla, conseguimos un producto o bien untable o bien para comer en trozo que nos va a permitir tener las propiedades nutricionales del pescado, en este caso del pescado blanco, y también en este caso la del huevo, la proteína que tiene el huevo. Hay que tener en cuenta que a veces el huevo en pacientes con miastenia es difícil de consumir en el sentido de que la yema puede quedarse bastante atascada en la garganta. De esta manera podemos conseguir un consumo mucho más seguro de los huevos sin perder la calidad proteica de sus proteínas y de sus ácidos grasos en la yema. Y para incorporar algo distinto a las legumbres, tenemos una hamburguesa de garbanzos con espinaca. Aquí veis que le he puesto unas gotitas de vinagre de mango para que le dé un toque, ¿vale? Pero realmente lo que hemos conseguido la textura pudding es gracias a las legumbres. Podríamos haber utilizado una harina de garbanzo, pero en este caso lo que hemos utilizado son los garbanzos bien aplastados. De tal manera que al mezclarlo con el calabacín hemos conseguido un producto de origen vegetal que nos cubre muy bien esas necesidades proteicas y que estamos pudiendo incorporar este tipo de platos que de otra manera sería difícil. Bueno, y como resumen, ya habéis visto que se puede conseguir a través de muchos alimentos esa textura deseada, que aunque es verdad que a veces necesitamos de sustancias gelificantes para, por ejemplo, espesar el agua, no podemos renunciar a cubrir nutricionalmente otros aspectos, como puede ser diferentes aportes de ácidos grasos, diferentes aportes de fibra y diferentes alimentos que si no quedarían relegados. Hemos visto, por ejemplo, las legumbres en forma de harina, harina de garbanzo, harina de lenteja, con la cual podríamos espesar cualquier plato. Imaginaros una crema de verdura enriquecida con legumbres. Nutricionalmente es muchísimo más completa. Hemos visto también el huevo en su capacidad de hacer un pudding, o los pescados o las carnes que con su propio contenido en proteínas van a conseguir ese aspecto de masa que van a impedir que se rompa en trocitos y pueda ser peligroso para la deglución. También hemos visto las legumbres en sí mismas sin necesidad de tender a la harina, que van a hacer como masa y van a compactar nuestro producto. Hemos visto semillas que bien trituradas han de pasar desapercibidas e incluirse en un batido o en un triturado y de esa manera aumentar el aporte de ácidos grasos. Hemos visto también el coco, que le va a dar un sabor diferente. Hemos visto las gelatinas de algunos alimentos como sería el bacalao y las propiedades que también nos van a aportar algunos lácteos o algunos sustitutivos de tipo vegetal. No olvidéis incluir frutos secos como por ejemplo la almendra, las nueces. La semana pasada en el paté vegetal que utilizamos ahí incluimos nueces. Por ejemplo, hoy hemos utilizado pistacho. Son unos alimentos muy saludables y muy completos nutricionalmente a los cuales no deberíamos de renunciar por el hecho de no poder masticarlos o de nutrirlos con facilidad. También podemos utilizar otro tipo de cereales, no necesariamente tenemos que recurrir siempre a la patata o al pan, como por ejemplo pasaría en un salmorejo. Podemos hacer harina de espelta, harina de avena, harina de maíz y con ello enriquecer nuestros platos. Y de esta manera podemos conseguir un sabor más variado y una textura más variada también. Y hasta aquí mi presentación de espesantes. Me gustaría daros las gracias a todos porque habéis visto los vídeos y habéis seguido el contenido con mucho interés. También a Miastenia España por contar conmigo para este proyecto y a Bankia por la ayuda aportada. Muchísimas gracias y hasta la próxima.